la ponencia del señor Camilo Machado Villabón, gerente del territorio SAC-PCS, Sistema de Alta Tecnología, denominada Tecnología de Cómputo Rugged para aplicaciones en ambientes hostiles. El señor Camilo Machado Villabón es ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, con estudios superiores en gerencia de mercadeo estratégico y liderazgo, que ha dirigido por más de 13 años el desarrollo tecnológico y estrategia comercial de la marca SAC-PCS, abanderado en su proceso de expansión e internacionalización. Bueno, yo quiero darle entonces la bienvenida. Muchísimas gracias. Uy, caray, perdón. Muchas gracias. Con mucho gusto. El escenario es suyo. Bueno, muchas gracias por este espacio. La verdad me siento muy honrado de estar frente a tantas personas que sirven a su país, que vienen realizando este tema de cuidar la soberanía de nuestra patria. Muchísimas gracias de antemano. Ok, vamos a ver hoy un poquito sobre lo que es tecnología rugged. No solamente nos vamos a centrar de pronto en alguna línea de producto en particular, no voy a hablar de marcas. Voy a hablar básicamente de lo que son los conceptos, de lo que ustedes utilizan y de lo que normalmente van a ver en el día a día. Vamos a ver los retos en la operación, qué soluciones existen y tendremos un espacio para algunas preguntas que surgen en su momento. Voy a procurar ser lo menos técnico posible, voy a tratar de que esto sea más como una charla amena. Entonces, ¿qué les transmiten a ustedes estas imágenes? Básicamente estas imágenes son la oficina. Yo creo que aquí hay personas que quizá trabajan dentro de los barcos, hay personas que quizá están en lo que son las bases, o hay personas que, inclusive personas que están de otras fuerzas o de otras entidades. Básicamente esta es la oficina. Entonces, ¿qué concepto tiene una oficina? Una oficina, al igual que cualquier lugar de trabajo, necesita conectividad, necesita seguridad, necesita cómputo y pues llevado a un nivel un poquito más profundo. Entonces, ¿qué sucede? Si vemos en estas imágenes, todos estos ambientes que ustedes ven acá son ambientes de trabajo supremamente hostiles. ¿Qué vamos a encontrar allí? Temperatura. ¿Qué vamos a encontrar allí? De pronto grasas, aceites, todo lo que veíamos de lubricantes, todo lo que puede ser quizá un lugar de trabajo, pero aún así voy a necesitar comunicarme. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo voy a trabajar una red de datos, voy a encontrarme unos retos que quizá en una oficina normal no lo voy a encontrar. Entonces, si estamos, ay, perdón que me pasé. Si estamos hablando de por ejemplo, un barco, o estamos hablando de lugares que tienen quizá láminas de acero, pues la red va a ser muy difícil que una red inalámbrica pase allí. Entonces empezamos a tener unos retos importantes y las frecuencias de operación que yo voy a trabajar pues van a ser frecuencias diferentes. Yo creo que muchos de ustedes han visto que si uno trabaja frecuencias de 2.4, de 5 GHz, la comunicación es muy mala, es deficiente, es muy difícil que pase la señal quizá de un cuarto de máquinas al otro o quizá de algún área del trabajo al otro. Entonces en este tipo de situaciones pues obviamente optamos por frecuencias de operación menor. ¿Por qué razón? Básicamente cuando nosotros tenemos una señal, la señal viaja en una forma sinusoidal. Si yo tengo frecuencias de trabajo muy grandes, una frecuencia de 2.4 o una frecuencia de 5 GHz, voy a poder transmitir mucho más datos. Pero digamos ese gap que existe entre una frecuencia de 2.4 o 5 GHz entre la cresta y el valle va a ser muy grande. Entonces la distancia que va a poder viajar esta onda es una distancia menor. Cuando yo trabajo frecuencias más bajas, estamos hablando digamos de una frecuencia de 900 MHz, que es como las bandas de frecuencia donde yo estoy operando normalmente, con dispositivos que puedan tener quizá algún tipo de operación en estos ambientes hostiles, yo voy a poder trabajar una onda que el espacio de su cresta valle va a ser muy bajo, o sea 900 MHz, pero eso me permite que la señal llegue mucho más lejos. Entonces cuando yo voy a trabajar operación de redes dentro de una estructura que va a estar limitada y que va a tener de pronto algún tipo de bloqueo de señal,
necesito trabajar en bajas frecuencias. Ahora estas imágenes. Muchas veces uno se concentra solamente en áreas en particular de la operación. Todas las áreas son importantes. Entonces, ¿qué sucede? Uno dice, bueno, organizo mi tecnología para poder dotar y para poder trabajar claramente lo que es un centro de comunicaciones, quizá el data center, quizá toda la parte donde operan los sensores, pero pues hay otras áreas que también van a requerir algún tipo de información. Entonces, no sé, también existen las cocinas, también existe, bueno, en este caso digamos era una imagen de referencia, pero hay lugares de mantenimientos, hay lugares, digamos, los talleres o los motores, todo donde yo tengo que hacer trabajo, y resulta que todo este tipo de sitios van a tener que estar conectados. ¿Por qué? Porque básicamente toda esta información que yo estoy obteniendo de allí, lo veíamos creo que en la presentación anterior del señor de Mercury, toda la información va a ser información que necesito transmitir al sistema para poder desarrollar un proceso. Entonces, no sé, si yo tengo sensores de la presión del aceite, entonces la información del sensor de presión de aceite tiene que viajar a algún lugar, tengo que poderla comunicar. Entonces, bajo ese sistema, digamos, bajo ese reto, yo voy a tener que utilizar tecnologías diferenciales. Eso hablando en el caso de comunicaciones. Si yo estoy hablando, por ejemplo, en el caso de seguridad, voy a tener exposición a otros factores que quizá en un ambiente controlado no se tienen. Entonces, todos conocemos las cámaras de seguridad, digamos las cámaras que vemos quizá en la ciudad, van a estar expuestas a lluvia, van a estar expuestas quizá, en el caso de las que están en las ciudades costeras, pues a brisas fuertes, quizá un tifón, quizá vientos huracanados. Entonces van a tener un ambiente de operación muchísimo más hostil que lo que puede tener una cámara instalada en una oficina en el centro de Bogotá. Bajo ese concepto, yo tengo que ya tengo que pensar en otro tipo de certificaciones, que lo vamos a ver más adelante en algunos slides, donde ya vamos a ver el nivel de sellamiento que tiene que tener un periférico que esté siendo expuesto o esté utilizado dentro de un ambiente supremamente hostil. Les comenté la temperatura. Realmente, cuando nosotros tenemos dispositivos que están expuestos al sol o dispositivos que están expuestos a un cuarto de máquinas donde hay un montón de motores encendidos, donde quizá el espacio es reducido, pues las temperaturas que se alcanzan allí son muy altas. Si yo no tengo un buen sistema de disipación para un equipo que trabaje bajo esas condiciones, pues lo que voy a tener es básicamente averías. También puede suceder lo contrario, que estén expuestos a temperaturas muy gélidas, muy frías. Yo creo que ahorita el buque Gloria recién regresó de su travesía por los Estados Unidos y por Europa, y estoy seguro que cuando estaba surcando los mares, pues allí la temperatura es mucho más baja de lo que quizás sería en esta parte del trópico. Entonces, las condiciones que tienen que soportar son condiciones extremas. Puse esta imagen, digamos, de lo que es un operario en construcción. ¿A qué se refiere esto? La operación va a tener que soportar vibraciones, va a tener que soportar movimientos, oscilaciones. Entonces, si yo utilizo tecnología que esté diseñada para un ambiente de trabajo controlado o normal, pues ya voy a empezar a tener inconvenientes. Hay un ejemplo, digamos, una analogía que nosotros lo vivimos desde la perspectiva de nuestra marca hace unos años, en la simple operación en Bogotá. Hay productos que son desarrollados en países como Corea o como Japón, donde la energía es totalmente estable. Entonces trajimos tecnología, se instaló, se hizo un despliegue en unos barrios del sur de la ciudad de Bogotá y empezaron a tener unos procesos se quemaban. Entonces, ¿qué sucedía allí? Pues no, digamos que estaba diseñado para un ambiente totalmente controlado, pero nuestro ambiente es lejos de ser un ambiente totalmente controlado. Quizá hay personas que se conectan de forma fraudulenta a un transformador, quizá la red de la ciudad ya está sobrecargada, todo este tipo de condiciones que pueden llegar a afectar esta operación. Entonces, la tecnología que se utilice dentro de un ambiente para lo que es un país como el nuestro,
que está situado en Latinoamérica, pues es muy diferente a lo que va a estar expuesto quizá en un país desarrollado. Y en el caso pues de infraestructura, les comentaba también, pues ya toda la información que yo voy a tener que trabajar, pues va a ser información que voy a tener que transmitir, porque de nada me sirve, como lo hablaba Sebastián esta mañana, pues llevándolo al caso, digamos, de la inteligencia artificial, a yo poder capturar mucha data, si yo no la puedo transmitir y no la puedo procesar. Lo mismo sucede en el tema de las redes, lo mismo sucede en el tema de los sensores. Yo puedo tener toda la información, la puedo tener en la mejor unidad de procesamiento, la más robusta del mundo, pero si no la puedo transmitir, pues me da lo mismo. Entonces necesitamos poder solventar este tipo de operación. ¿Cuáles son los principales retos? El primero de ellos es la velocidad. Yo creo que los barcos que nosotros tenemos son barcos que vienen siendo actualizados constantemente desde el proceso en el cual ellos entraron en servicio. Y hoy en día pues quizá ya tienen muchos aditamentos tecnológicos y quizá han venido en un proceso de actualización constante. Pero a pesar de eso, todas las tecnologías que vienen desarrollándose, todas las tecnologías de inteligencia artificial, todas las tecnologías que puedan tener de pronto un requerimiento de procesamiento y capacidad de cómputo superior, podrían verse limitadas si yo no tengo algo que lo pueda soportar de una forma ágil. Y ahí viene el segundo tipo de reto que necesito yo en la operación: agilidad y robustez, seguridad. De nada me sirve a mí tener el producto más rápido si es un producto fácilmente hackeable, si es un producto de pronto que la comunicación pueda ser intervenida. Entonces, los estándares que ustedes manejan como fuerza, pues son estándares de comunicación muy elevados. O sea, un mensaje que pueda llegar a ser desencriptado por el enemigo puede ser utilizado para atacarlos. Entonces, bajo ese concepto, en el caso de seguridad, yo tengo que tener los suficientes herramientas y certificaciones que puedan garantizar que un proceso de encripción de la información sea lo suficientemente seguro. Y en el tema de agilidad y velocidad, pues también tengo que controlarlo de alguna forma. Lo veíamos en un slide anterior, en la presentación que hizo la persona de móvil, donde decía que tiene que haber un equilibrio. En el tema de comunicaciones pasa lo mismo, en el tema de redes pasa lo mismo, y en el tema de cómputo pasa lo mismo. Yo puedo poner el equipo con el procesador más veloz que existe en el mercado, pero resulta que ese equipo con ese procesador va a tener una característica de trabajo en el cual la temperatura va a ser muy elevada. Si yo estoy colocando un equipo de este tipo de cómputo para una tarea que quizá no lo necesita, y estoy haciendo que el modelo ya entre digamos, en una faceta de elevada temperatura, pues voy a tener un inconveniente innecesario. Entonces allí tengo que empezar a encontrar qué tipo de procesadores voy a utilizar, bajo qué tipo de operación y cuál es de pronto la necesidad que voy a tener, para no necesariamente poner algo, digamos no necesariamente, sino innecesariamente poner algo sobredimensionado, y más bien trabajar con algo que realmente sea lo que yo necesito para esa operación. ¿Qué soluciones hay a nivel tecnológico que me permiten a mí garantizar que mi operación sea una operación, digamos, correcta? Lo hablábamos en el caso de las terminales. Yo creo que el tema de la persona que se ganó la tableta Rugged hace un momento es el principal ejemplo. Esa tableta Rugged es una tableta Rugged con un IP67. Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy a tener un dispositivo que va a estar expuesto, una terminal, muchos de ustedes están trabajando en campo, en alturas, en muchos lugares, pues van a tener que soportar ese tipo de operación. Hay una norma que es la IS 529, que es una norma técnica que garantiza lo que es el nivel de sellado de un dispositivo con respecto a partículas sólidas y a partículas líquidas. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento de esa norma, pero básicamente uno de los indicadores, que es el de partículas sólidas, pues viene básicamente del 0 al 6, que es el indicador izquierdo, y el indicador derecho es el que se refiere a lo que es el nivel de sellamiento con respecto a la parte de líquidos, a cómo se expone ante el agua. Entonces, digamos que está acorde al tamaño. Si yo, entre más alto sea el número del indicador izquierdo o del primer indicador, va a ser el nivel de sellamiento que voy a soportar. ¿Acorde a qué? Acorde a partículas. En el caso, por ejemplo, del nivel 6, ya me soporta polvo. Entonces, es un equipo que va a estar sellado al polvo. Si yo voy a utilizar una terminal que voy a instalar dentro de un ambiente hostil,
pues básicamente digo, ok, necesito algo que esté sellado al polvo, entonces el primer indicador tendría que ser un 6. Si yo voy a hablar del segundo, que es básicamente lo que se refiere al sellamiento que hay con respecto al agua o a líquidos, pues puedo tener unos números, hay unos números menores, pero básicamente estos son los que conciernen a nuestra operación: 4, 5, 6 y 7. Entonces, el nivel de sellamiento pues básicamente indica que si estoy hablando de un 4, soporta chorros de agua. Entonces yo puedo tener una pantalla, por ejemplo, un IP54. ¿Qué significa? Que me va a soportar un chorro de agua a un nivel, digamos, leve. No debe entrar en directo contacto con el sistema eléctrico, pero lo va a soportar. Si ya hablo de un 5, pues obviamente va subiendo y la fuerza a la que puede soportar, por ejemplo, la lluvia, ya va a ser algo mucho más completo. Si yo ya subo, por ejemplo, al 6 o al 7, en el caso del 7 estoy hablando de inmersión en agua. Entonces, si es un producto que yo pueda necesitar que esté sumergido, pues es un producto que va a estar bajo ese estándar. Y hay otra característica. Cuando yo estoy hablando, digamos, de los equipos que voy a trabajar dentro de una operación, necesito hablar de los diferentes tipos y sistemas de disipación de temperatura. Yo les comentaba que la temperatura es uno de los factores críticos a controlar, porque un computador que corra muy rápido, asimismo va a tener un nivel de temperatura elevado. Si yo necesito que funcione de forma correcta, tengo que tener un sistema de disipación. ¿Qué tipo de disipación es el que yo necesito? Pues básicamente hay disipadores activos y sistemas de disipación activa y sistemas de disipación pasiva. Funcionan así, pero también hay sistemas de disipación pasiva que ya vienen un poquito más, digamos, más acorde a la era, y es cuando yo hago disipación por transferencia térmica. Entonces, si yo le coloco, no sé, un ventilador, pues estoy trabajando, digamos, un flujo de aire, pero si yo le coloco un disipador en aluminio o en cobre, pues va a funcionar muchísimo mejor el dispositivo. Adicional a eso, pues el nivel de mantenimiento va a ser muchísimo más bajo. Si yo tengo que colocar un ventilador, los ventiladores van a tener un ciclo de vida, y el ciclo de vida va a ser limitado acorde a la operación y a qué tanto están girando. Mientras que si yo tengo un disipador pasivo, pues va a poder estar todo el tiempo allí. Aluminio o cobre, pues básicamente aquí hay dos características fundamentales: uno el peso y lo otro el costo. Entonces hay diferentes tipos que se utilizan normalmente, que vienen como que la forma del disipador es extruida del mismo aluminio. Los de aleta insertada, que es cuando yo ya tengo, por ejemplo, una mezcla de materiales, entonces el disipador viene con aluminio y con cobre. O si lo trabajo un skip fin, que viene un bloque de tema de disipación es muy alto, pues tampoco me va a servir. Entonces empiezo a trabajar con disipadores en aluminio, forjados, maquinados, disipadores líquidos. Ahí viene el tema del control de la temperatura. Y en cuanto a lo que son los estándares militares para lo que es la prueba de un producto que va a estar expuesto a unas condiciones extremas, pues está el estándar, el Military Standard, el STD 810, y yo me imagino de pronto que ustedes ya lo conocen, pero lo tocamos así por encimita, que es son los 29 métodos de prueba que ellos tienen, y acorde a eso yo puedo tener un estándar. Entonces, digamos, lancé 36 veces un dispositivo sobre concreto. Entonces, ¿cuántas veces me aguantó el dispositivo? Si de pronto el dispositivo lo hago en pruebas de baja presión, en altitud, en temperatura, y acorde a eso, pues tiene un nivel también de operación. Entonces, básicamente, lo que nosotros recomendamos es que cuando ustedes vayan a hacer el análisis de un sistema de cómputo que vaya a tener que ir dentro de un ambiente hostil, no solamente hablando de los barcos, sino también hablando de pronto de una oficina, de un lugar, de un astillero, no sé, pues tengan en consideración todo lo que involucra para un producto y todo a lo que va a estar expuesto básicamente. No sé, me quedan 5 minuticos para preguntas. No sé si tienen de pronto alguna pregunta que podamos responder. Muchísimas gracias, señor Camilo. ¿Alguno presencial tiene alguna pregunta que hacerle?
De manera virtual vamos a estar revisando si hay alguna pregunta vía streaming. Me acaban de informar que no hay preguntas virtuales y al parecer todo quedó muy claro y muy conciso con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y invitamos por favor a mi capitán Gustavo Adolfo Verandia para la entrega de este reconocimiento, por favor. Bueno, al señor Camilo Machado Villabón dice el detalle por su valiosa participación como ponente en el 14º Congreso Internacional de Ingeniería y Mantenimiento Naval, Cartagena 2024. Este detallito, pues, Camilo, yo que conozco también la empresa, conozco lo que hace SAT, es un orgullo nacional porque están en ¿cuántos países ya? Ya en este momento 8. En 8 países de Latinoamérica, y si ustedes van a muchos almacenes de cadena, etcétera, casi todos los productos son SAT, y cuando conocí la empresa me di cuenta que era una empresa colombiana, que no siquiera me lo imaginaba. Entonces, felicitaciones por lo que está haciendo la empresa, es un orgullo, nuevamente un orgullo nacional, y esperamos pues, que de alguna manera ojalá sigan creciendo. Gracias por exponer muchas veces, a veces ni siquiera sabemos cuando hablamos de IP, muchas personas dicen, no, yo quiero IP69 y resulta que a veces no sabemos, entonces hoy nos quedó claro, por ejemplo, uno de los conceptos muy importante y la información pues quedó realmente, fue muy fácil de digerir. Te agradezco mucho, Camilo, este detalle para que lo coloques en algún sitio pues muy especial y esperamos pues poder contar contigo en futuras Muchísimas oportunidades. gracias. Muchas Muchísimas gracias a todos y gracias. Capitán.